Prédica, decir algunas cosas. Número uno, agradecido del Señor por lo que Dios ha hecho en mi vida. Nada es casualidad en la vida del que ama a Cristo. Ni yo soy casualidad para ustedes, ni ustedes son casualidad para mí, ni tampoco el pastor Esteban ha sido casualidad en la vida de la familia Rojas. Cuando conocí al pastor Esteban, nosotros nos casamos en el 96, en enero ya del 97, estábamos buscando iglesia en el lugar y la capilla estaba casi al frente donde vive Rosagna, cerca de Colaza. Y ahí en esa marquesina, mi esposa me dijo, vamos a buscar una iglesia pequeña. Porque en las iglesias grandes lo único que vamos a hacer es sentarnos ahí, pero una iglesia pequeña nos da la oportunidad de trabajar. Y nos fuimos a esta iglesia y conocimos al pastor, y agradecido de Dios de haber conocido al pastor Esteban, que a través de Esteban conocí al pastor Freddy también, y amo mucho a mi pastor. Había tenido solo 2 pastores, Dios me ayudó en eso, nunca andaba de iglesia en iglesia. Mi primer pastor en San Pedro de Macorís, cuando vine para Santo Domingo, un solo pastor. Y conocí al pastor Esteban y comencé a ver la diferencia. Y un día le dije, pastor, no cambie, no cambie. Y algunas cosas de él que me impactaron. El año 97 no crea que era un año muy bueno, había muchas necesidades económicas y nosotros éramos una iglesia naciente y también comenzando la vida prácticamente, con muchas necesidades también. Y vi que el pastor compró una Biblia Thompson, le entró un dinerito y en vez de gastarlo en otra cosa por ahí, compró una Biblia de estudio. Y eso me llamó la atención, o sea, cómo se desprendía para las cosas del Señor, su anhelo, su entrega, su dedicación. Yo amo al pastor porque fue capaz de corregirnos. Cuantas veces Esteban ha tenido que corregirnos, nos ha corregido, nos ha orientado, nos ha peleado. Use la palabra pelear, para que usted entienda mejor, nos ha peleado, nos ha enfrentado, nos ha confrontado. Y dice la Biblia que el que te ama, te corrige. Usted no puede decir que ama a su esposo, su hijo o familiar. Si usted no lo corrige, lo ve el mal y se queda como que nada ha pasado. Dice la Biblia, el tal es mentiroso. Por tanto, nuestro pastor nos orientó. Luego me enfrentó para ir al instituto bíblico. Nos fuimos al instituto bíblico. Y en ese motorcito que él tenía, a veces lloviendo, una vez cogimos una funda y nos la pusimos encima. Está lloviendo, no importa, nos pusimos la funda, nos encachuchamos la funda cada uno y cogimos para el instituto bíblico. Y allá en el instituto bíblico, hermano, muchas veces yo venía llorando, no de tristeza, sino de gozo. Yo decía, Señor, ¿quién yo soy para que esta gente me esté dando esta formación? Maestros que apenas al instituto le daba el pasaje y ni para el pasaje daba, y un chin de gasolina, y gastaban su tiempo y su dinero y venían a formarme a mí. ¿Quién era yo para el conocimiento que ellos habían adquirido, la experiencia que habían adquirido en Dios, me la trajeran a mí? Un desconocido, porque nunca me habían visto. Y lloraba delante del Señor dándole gracias. Digo, gracias Señor, porque, por ejemplo, cuando me dieron la materia hogar cristiano, yo venía de un hogar impío. Y cuando comienza esa materia, cómo se perfila un hogar cristiano. Y yo que vengo de un hogar impío. Yo estaba, Dios mío, pero he perdido en el tiempo y el espacio. Oyendo las ideas que oí de mamá, de papá y que veía. Pero ahora se me forma en lo que es un hogar cristiano, cómo presenta las escrituras. Y me da la materia a Daluz Pérez, hija de un pastor que enseñó lo que era un hogar cristiano.
Y todas esas experiencias, hermanos, se suman y te van formando para que entonces tú des por gracia lo que por gracia tú has recibido. Bendecir a los demás, ayudar a los demás, trabajar en los demás. Y es una honra y un privilegio que Dios te haya llamado. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Es un privilegio que Dios de tu familia levante uno al ministerio. Y que generación tras generación, hasta que Cristo venga, de tu familia haya uno en el ministerio. ¿Usted sabe el privilegio que es eso? Que Dios te haya llamado a un trabajo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, muchas gracias. Agradecido de ustedes. Ustedes son una iglesia que comentamos con el pastor, que cada día están aprendiendo más y más en Dios. Y le decía al pastor, me gozo porque tenemos una iglesia que se proyecta a ser una iglesia poderosa en Dios. Poderosa en Dios, hermanos, no se refiere como el mundo lo pinta, sino que ama al Señor, que desarrollan los dones, que desarrollan los talentos, que se desarrollan en Dios y, como vamos a ver en el mensaje, que sirven. Así que muchas gracias, hermano. Y hermano pastor, muchas gracias. Siempre le he dicho, y quizá algunos no lo han escuchado, la falta a mis 15 años de un padre, porque mi mamá y mi papá se divorciaron apenas nació el niño más pequeño, la cubrieron los pastores. Mi pastor, mi primer pastor y la esposa del pastor, y ustedes son testigos, nunca dejo de mencionarlo, ni dejaré de mencionar, porque son personas que me agarraron una roca sin talla, una madera brusca, deforme, y comenzaron en el Señor a darme forma. Y jamás, hermanos, sería una ingratitud mía yo no recordar lo que esos pastores hicieron por mí. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermano, vamos puestos de pie y vaya con su Biblia a Mateo capítulo 5, versículo 2. Iba a comenzar del 3, pero quiero destacar el 2. Mateo capítulo 5, versículo 2 en adelante. A veces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otras veces leemos en el nombre de Jesús. Eso es litúrgico, hermano. O sea, la liturgia la hemos establecido, y como lo hemos establecido es correcto. Leemos entonces en el nombre de Jesús. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre celestial y Dios de amor, mira, Señor, la necesidad de tu pueblo y la intención del mensaje de hoy. Pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviendo en cada vida, oh Dios del cielo, tocando, inquietando, motivando, preparando para la obra. Señor, glorifícate de manera especial en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nosotros, como cristianos, nada podemos hacer.
Y nadie puede creer en Cristo si no ha venido el Espíritu Santo de Dios a él. Esto de nosotros estar reunidos aquí hoy no es cosa nuestra. Yo se lo demuestro. ¿Y por qué está todo el mundo allá afuera y no está aquí? Dígale a una gente de ahí que venga, venga, siéntese, adorada, dígaselo. ¿Va a venir? No. Es Dios quien ha hecho en nuestra vida la capacidad de creer, la capacidad de adorarle y la capacidad de trabajar en las cosas de Él. Y de tú recibir gozo por hacer lo que Él te ha encomendado hacer. Gloria al Señor. Aquí en Mateo capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, encontramos las enseñanzas de Cristo. El pueblo de Israel se manejaba con la ley mosaica, con la Torá, los 613 mandamientos, los 10 mandamientos por otro lado. Y Cristo entonces pronuncia este gran discurso desde el capítulo 5 al capítulo 7, estableciendo cómo son las cosas. Y era el único que podía hacerlo, porque solo Dios, hecho hombre, podía decirle a Dios, tú no dijiste y yo digo. ¿Me entendió, hermano? O sea, Cristo obvia aquello y dice, no, esto es así ahora. Y del capítulo 5 al capítulo 7 enfrenta todo un sinnúmero de cosas que decía la ley, y entonces cómo Él dice que tienen que hacerse ahora. Pero quiero destacar específicamente la parte de la misericordia para predicar bajo el tema otros. ¿Cuál es el tema? Otros. Pastor, venga acá, hágame el favor. Lo voy a hacer gráfico porque eso nunca se olvida. Yo, los pronombres, usted, póngaseme ahí, usted. ¿Qué otro pronombre sigue? Él. Venga, varón, él. Mire, yo, tú, él. ¿Qué sigue? Oh, nosotros. ¿Está viendo? ¿Y después qué sigue? Vosotros, vosotros. ¿Y después quiénes siguen? Ellos. Oh. ¿Qué observaron? Que el yo se quedó solo. Usted tiene 6 pronombres, 5 se refiere a todo el mundo y él mismo forma parte del todo, como dijo la hermana, y él es solo. Pueden sentarse. Entonces, hermano, hasta en los pronombres está demostrado que la prioridad del todo es el conjunto de todos los demás y que el yo no cabe. Por tanto, el tema del mensaje no es yo, otros. Y si usted analiza la Biblia, cada tema, cada mensaje, cada enseñanza que Dios da es para otros, para todos. Y todo lo que vamos a hacer para Dios es a otro que se lo hacemos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios dice que hay que hacer, el beneficiado es el otro. Es como dice la Escritura, prójimo. En la Biblia King James dice neighbor, que significa tu vecino. Amarás a tu vecino, amarás a otro. El tema no soy yo, el tema no eres tú, el tema es otros. Y leyendo la biografía de uno de los hombres que vamos a hablar ahorita, y lo van a conocer, él no pudo ir a una convención porque estaba muy enfermo. Y él mandó el mensaje por escrito para que lo leyeran en la convención del Ejército de Salvación. Y cuando lo mandó,
que leyeron el mensaje fue el mensaje más poderoso que este ministro había dado. El más comentado en toda su historia de predicación. Y el tema del mensaje era otros. Una sola palabra. Tema del mensaje y fue todo lo que se dijo en esa convención. Otros. Dios nos ha llamado para parecernos a Cristo en la atención por los demás. Y antes de entrar en la biografía, la voy a dejar como término. El problema del evangelio se sigue dando. Se suscitó con el mismo Cristo. Cristo tiene 12 discípulos. Está trabajando con ellos. Pero entre esos 12 había disputa. Cuando usted lee los evangelios, claro está, después pasamos a la parte donde ya son maduros, son gente con entendimiento, son gente que orientan, que aconsejan, que escriben cartas, pero al principio eran gente igual que usted, igual que yo, en proceso formativo. Y cuando estaba en el proceso formativo, Cristo en un momento casi se le sale la divinidad. Se aguantó porque era Dios hecho hombre. Si no se le iba a salir la divinidad. En un momento Cristo dijo, pero ¿cuánto voy a tener que soportarlo? Cristo se aguantó porque era Dios hecho hombre. Por la situación que veía en un grupo que estaba formando. Y hermanos, trabajando con la gente, se fueron dando muchas enseñanzas bonitas e importantes. Cristo trabajando con este grupo le fue enseñando poco a poco que eran los demás. Que todo lo que se estaba haciendo era por los demás. Juan en un momento eufórico dice, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y él tenía la fe, Cristo tuvo que pararlo. Digo, no, espérate, no es así. Juan, el mismo Juan que escribe las cartas, el apóstol del amor de primera, segunda y tercera de Juan, fue el que dijo esto. Lo apodaron Boanerges, el Dios del fuego. Del trueno, gracias varón, Dios del trueno. No es así. No es así. El trabajo es para formar a los demás. Y luego ven que Dios lo formó. Entonces, hermano, se dio una situación donde luego entonces va la madre de dos de ellos y entonces pide, porque ya el ministerio está en progreso, ya Cristo es famoso, no era como al principio, ya las multitudes agobian al maestro, que incluso hay que ponerlo en barca en el mar para que él pueda hablar y la gente desde la playa. Hubo que formar un grupo de séquito que formaran columnas de gente que no dejaran pasar a la gente. Porque todo el mundo quería tirarse encima del maestro. Y esta madre va y le dice, no, pero no pensó en los demás. No pensó en nadie. No, pero vamos. Mira, Cristo, tú vas a hacer el tarapete. Tú vas a hacer una cosa que está ahí en el medio y tú vas a poner mis hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Cristo no era fácil, hermano. Cristo le dijo, no hay problema, de la copa van a participar. ¿Sabes lo que era la copa? Los juicios y la dificultad y la lucha y los problemas. Eso está garantizado. Pero de uno a tu derecha y otro a la izquierda, de eso yo no sé, eso sabe mi padre. Luego se produce otra, sisutar, ¿verdad? Esa misma. Se da otra situación. Se suscita, ok. Se suscita otra situación. No importa. Es esto interno. Gloria al Señor. Eso se borra. Y en vivo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, oiga bien, ya Cristo está para su muerte. Esto es increíble. Casi 4 años bregando con la gente y no habían aprendido.
Cuando fueron al lugar del aposento para la cena, usted sabe, como eran lugares polvorientos, se acostumbraba a lavarse los pies, a lavarle los pies a la gente. Y el primero que llegó debió convertirse en el anfitrión del que va llegando, lavarle los pies al que va llegando. Y uno por uno los apóstoles fueron llegando y uno miraba al otro. Yo no voy a lavar los pies aquí a nadie. No, yo soy apóstol, yo ando con Cristo y yo le voy a lavar los pies a Pedro. Y llegó Juan también y ninguno le lavó los pies a nadie. Le estoy hablando de hombres que tenían 4 años con Cristo, pero su corazón no había entendido todavía que el trabajo era a los otros. No había entendido que el Hijo del Hombre vino a servir. Y entraron con los pies sucios los 12. Y la mesa no es como la pinta Leonardo da Vinci de Leonardo. La Santa Cena. No es como la pintan ahí, ¿no? Miguel Ángel. Pintó el Miguel Ángel. No es como la pintan ahí, ¿no? Que están todos muy lejos, que no. Era una mesita vieja, que todo el mundo se sentaba en el piso y todo el mundo tiraba los pies para allá. Y entonces cuando se sientan, ya usted sabe, los pies todo el mundo sucio. Hincados los pies para atrás, según la cultura judía. Y los pies sucios de todo el mundo. Y Cristo ve la escena, se indigna con ellos. Y Dios hecho hombre, el dueño de todo, el que lo hizo todo, y todo es en Él, por Él y para Él, tomó la toalla, tomó el lebrillo. Dios hecho hombre se arrodilla a lavar los pies sucios, porque ninguno de los 12 estaba dispuesto a servir a los demás. Ninguno estaba dispuesto a abandonar su posición. Y no quisieron. Y Dios hecho hombre le dio la lección de su vida. Porque Dios es Dios, esté parado, esté sentado, esté arrodillado, es Dios. Y no importa en qué lugar de la mesa Dios esté, Él es el cabecilla. Él puede estar debajo de la mesa arreglando algo y el jefe. Y los corrigió. Y luego usted ve en la historia que se volvieron hombres de Dios poderosos. Pero la historia hoy es la misma. Nadie quiere ser el anfitrión. Nadie quiere ser el que sirva. La gente está esperando servir, que le sirvan y no servir. Y Dios nos está llamando a nosotros a entender que son los otros y no nosotros. Si queremos convertirnos en una iglesia poderosa, si queremos convertirnos en una iglesia que trascienda, tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que hacer el trabajo a los demás. No yo, otros. Tan terrible es la situación que ni siquiera en nuestra propia familia pensamos en otros. Podemos ver un hermano de carne llevando situaciones terribles y ni siquiera nos acercamos. Nadie me puede decir a mí que es creyente teniendo hermanos con situaciones y problemas y venir a la iglesia y levantar las manos y gozarse y alabar y glorificar, y su hermano con hambre y su hermano sin ropa y su hermano en miseria.
Y es así, dice Cristo, el que se quiera ir, déjalo que se vaya. Yo he llamado gente para que sirvan. Yo he llamado gente para que entiendan que son los otros. Por eso dije al principio, señores, esto lo pone Cristo. Nadie en el juicio del mundo dice que se va a levantar pensando en el otro. Y que se va a arrodillar a orar de que para que Dios le supla a los vecinos. Y que va a orar por un vecino que tiene problemas. Eso es lo que crea la diferencia. La gente está mirando. Pero esa iglesia ayudan a la gente. Pero en esa iglesia trabajan con la gente en la comunidad. Pero esa iglesia hace su labor social. Esa iglesia predica. Ahora, ¿qué sí debemos nosotros hacer? Que toda gente que vayamos a bendecir, es incorrecto bendecirla sin darle el evangelio. Vamos a llevar una canasta a una casa, se da el mensaje, se enseña la palabra, se predica de Cristo y luego se le da la bendición. ¿Por qué? Porque la prioridad de la iglesia no es llevar la comida, es llevar a Cristo. Ahora, como entidad de la comunidad, entiendo tu situación y me identifico con tu situación y te bendigo. Tenemos, hermanos, que pensar en los demás. No seamos. Estaba en una actividad una vez y había que descargar un baño y la gente mandándose. Pregunté de una vez, ¿dónde hay agua? Allí hay agua, busqué 2 cubetas. Y fui con mis 2 cubetas de agua y le eché agua. ¿Por qué? Porque cada vez que recuerdo esa historia, que nadie quiere ser el anfitrión, yo no puedo ser así. Usted no puede ser así. Ay, eso está en el medio, que lo coja otro. No, Dios te dice a ti, quítelo. Vaya y quítelo. Ay, qué tonto ese, creo que sí, tonto para el mundo, pero grande para Dios. Porque Dios me ha llamado, Dios te ha llamado a servir a los demás. Usted está pensando en los otros. Hay un vecino que tenía a su hijo en la cárcel, la vez que fuimos a la cárcel, que incluso el hermano de Héctor Luis me dijo, varón, ¿te estás seguro que quiere ir para allá? Digo, ya prometí que teníamos que ir. Y fuimos para allá. Y allá Dios nos guardó, Dios nos cuidó y estamos aquí. Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Y voy a darle 2 historias, las cuales, hermano, me impactaron y quiero compartirla brevemente con ustedes. Estoy hablando hoy de 2 personas que entendieron el servicio a los demás. No leo si se empaña. Entonces, hermano, estoy hablando del creador del Ejército de Salvación, William Booth. William Booth en Londres, porque usted ve a Londres ahora, que no quieren saber de los pobres, pero en los años 1800, 1900, la gente se moría del hambre en la calle. Sí, porque usted ve, los países son así, mientras están pobrecitos, tan humildes y sencillos. Desde que crecen económicamente no quieren saber de nadie. Y entonces ahora no quieren saber de nadie. Pero en ese tiempo había mucha hambre y necesidad en Londres. Estoy hablando de Europa, Inglaterra. Fue el primer fundador y general del Ejército de Salvación. Nació en el área de Nottingham. Fue pastor metodista, luego misionero independiente y comenzó este ministerio en Londres. Creó una fuerza, hermano. Él tomó la idea militar y tomó cómo funcionan los militares y creó entonces lo que se conoce hoy como el Ejército de Salvación, comenzando Escocia e Irlanda y luego toda Europa. En Chile, cuando inicia este ministerio, una bodega de vino
se convierte en la iglesia. Si usted cree que no es nada, averigüe cómo son los chilenos con el vino y usted va a entender. La grandeza, dice este Señor, oiga esto, hermano, la grandeza es humildad y no llama la atención hacia sí misma. Todos estos predicadores de hoy que están llamando todo hacia ellos. La grandeza es humilde y no llama la atención hacia sí misma. No llega casualmente, nos llega casualmente en eventos del diario vivir. Un vaso de agua que podemos dar a un sediento. Hay hermanos que alguien llega a su casa y pide un vaso de agua. No, no se lo dé. Es un ladrón. Tú no sabes lo que quiere. Un sediento llegó a tu casa por un vaso de agua. Y el Hijo de Dios, que está llamado a servir, le dice que no hay agua. Un enfermo que vamos a visitar en su lecho. Un preso al que dedicamos de nuestro tiempo para ir a verlo. Nos pone cara a cara con la anchura, longitud, altura y profundidad de Dios. Uno que tú no conoces, que fuiste al hospital y te presentaste ahí como si fuera familia, a orar por él, a llevarle algo de alimento, a llevarle algo de dinero, que tú no conoces, en ese momento te está pareciendo a Dios. Dios va a ser glorificado por la acción que tú hagas. El señor Oscar Allen a los 23 años salió de su casa con la bendición de su madre para ir a trabajar. Es un misionero y él dice: no tengo temor de nada. No tengo miedo de nada. Porque donde quiera que voy es mi hogar. Los que Dios llama al trabajo. Por eso dije ahorita al principio, esta es una iglesia con una proyección hermosa. Más del 60% de la iglesia son jóvenes. Jóvenes y los adultos y unos cuantos ancianos solamente. Eso implica que nosotros en futuro pasaremos a ser los ancianos, pero una gran cantidad de jóvenes formarán familias, tendrán sus hijos. Pero estoy mirando en esto lo siguiente: el llamado al ministerio, el llamado a trabajar, el llamado a servir a otros. Dios cuenta contigo, Dios no cuenta con el mundo. Dios cuenta con cada uno que llamó, con cada padre que está enseñando a sus hijos que la prioridad no son los estudios, la prioridad no es la universidad, la prioridad no es el trabajo, la prioridad es la voluntad de Cristo en tu vida. Y sí tienes que estudiar y sí tienes que prepararte, porque dice la Biblia, el hombre de Dios tiene que estar preparado para todo. Para toda buena obra, dice la Biblia, tiene que estar preparado. Si hay países que han recibido misioneros, no quieren el misionero, pero el misionero es médico. Entonces dicen, hay que recibirlo. Es evangélico, es cristiano, pero hay que recibirlo. Y entonces tienen que recibir al misionero. Y entonces el misionero, hermano, predica y enseña. Fue conocido como el profeta de los pobres. Para los no creyentes fue como un padre. Tuvo una infancia difícil.
trabajó duro, murió su padre. A los 15 años, estoy hablando del fundador, a los 15 años entró a la iglesia metodista, comenzó a predicar a los pobres, trabajó duro en aquel lugar, fundó el Ejército de Salvación y hoy en día, hermano, cuenta esta iglesia o Ejército de Salvación, pastor, casi con 2 millones. 2 millones de personas que pertenecen aquí. Se distribuyen y trabajan dando ayuda incluso hasta en Estados Unidos, que es una nación rica, hasta en Estados Unidos ellos trabajan con los pobres. Enfrentó situaciones difíciles, pero trabajó duro en lo que es las cosas del Señor. Su lema era fuego y sangre. El fuego representando el Espíritu Santo y la sangre representando la salvación en Cristo. Y dijo, somos un pueblo de salvación. Y ojo con esto, ¿usted cree que Satanás no lo enfrentó? Sí, lo enfrentó. Fueron presos muchas veces. Fueron llevados presos por predicar en la calle. No se puede predicar, ellos predicaban. Tenían que pagar multa, la pagaban. Pero no dejaron de hacer el trabajo. Hasta que finalmente comenzó a ser reconocido en todas partes y las cosas cambiaron para gran bendición. Ya siendo un anciano, dejó a su hijo a cargo y se dedicó a andar el mundo entero predicando, llevando la palabra. Y cuando murió en el 17 de agosto de 1912, primera vez en la historia, aparte del COVID, que Londres se para. Londres entero, históricamente, durante 4 horas estuvo parado, porque fue a llevar, por ejemplo, en su sepedio, y solo tuvo un clavel blanco de flores. Cuando iba a llevar el féretro, una niña logró entrar y poner esa flor blanca encima del féretro. Durante 4 horas Londres fue detenido por un hombre de Dios que trabajó por los demás. Y venció trabajando y haciendo lo que había que hacer. El otro hombre que le quiero hablar es de Jorge Müller. Nació en Munkropester, que hoy es Alemania. Fue criado como luterano, pero a los 15 años ya era esclavo del alcohol. Murió su mamá y ni se dio cuenta del humo que tenía. Fue preso. Su papá pagó la multa después de 23 días de preso. El papá pagó la multa y le dieron su azotada. Después lo mandó a la universidad. Y ahí en la universidad, hermano, en la universidad encontró un hombre, porque usted vea cómo Dios obra, que comenzó a predicarle. Dios tiene gente en todas partes. Dios tiene gente en todas partes. Había un muchacho jugando casino en La Vega y ahí encontró un cristiano que comenzó a aconsejarle en La Vega, pastor. En un casino
El muchacho iba a gastar ya todo lo que tenía y se acerca este muchacho cristiano y le dice, mi hermano, y le habló de Cristo y le dijo que dejara el juego. Ahí tenía Dios gente, Dios tiene gente en todas partes. Comenzó a predicarle. Luego, él lo iba a llevar a una comunidad cristiana para invitarlo, pero como Müller bebía, pensó no llevarlo. Pero después lo llevó. Y ahí, las enseñanzas de este grupo cristiano, él tuvo un encuentro con el Señor, creyó en el Señor y se convirtió al Señor. Comenzó a crecer en las Escrituras, a estudiar la Biblia con devoción. Bueno, según la historia de toda su vida, leyó la Biblia más de 50 veces y leía la Biblia 3 veces al año. 50 de esas 200 veces que la leyó fueron de rodillas. Fue conocido como un hombre que oraba y que hablaba con Dios. Cuando inicia como pastor, hermano, en aquel tiempo, para usted ir a la iglesia, tenía que alquilar su propia silla para sentarse. Las iglesias no es como ahora que usted llega y se sienta. En aquel tiempo, usted alquilaba una silla para ir a la iglesia. Y él eliminó esto. Eliminó el alquiler de silla como pastor y la dejó solamente para los ricos. Solo los ricos tenían que alquilar la silla y entonces se le facilitaban la silla a los pobres para que pudieran ir a la iglesia. Como pastor, decidió no cobrar salario. En las asambleas de Dios no se paga salario. El obrero trabaja y espera que Dios le provea. Y no cobraba salario, hermano. Decidió no cobrarlo. No pidió dinero para su sustento. Y desarrolló el hábito de pedir en oración todo lo que quería delante del Señor. En esta iglesia, gracias al Señor, aquí nunca le hemos pedido nada a nadie por ahí. No por orgullo, hermano, porque Cristo enfrenta el orgullo en Apocalipsis. No, nosotros no necesitamos nada, no me refiero a eso. Me refiero a que nosotros nos estamos formando en el dar, en el bendecir a los demás. Y que si una ayuda viene acá, tiene que ser vista. Porque el mundo no da nada que no quiere. Te da uno porque quiere 3. El mundo no da, hermano. Incluso usted como creyente, para recibir una bendición, tiene que ver de quién la va a recibir. Si usted califica para darme una bendición, porque no se le puede recibir una bendición a todo el mundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Publicó las cosas que Dios estaba haciendo con él en un libro y él anotó en un cuaderno, llevaba apuntes de cada oración que hacía que Dios le contestaba. La anotaba con su fecha y hora que Dios le había dado la contesta. Comenzó en su propia casa alquilada con 30 niños de la calle, niños huérfanos, y su esposa con él. Después pasaron a 130 niños y trajeron niñas también. No se endeudó, no pidió, todo lo pedía en oración. Era un hombre de oración sin límites. Y Dios proveyó todo. Cuentan que en un orfanato no había comida. Y él mandó a sentar todos los niños. Y sin nada en la mesa le dijo: oren dando gracias a Dios por los alimentos.
Y cuenta documentado que al momento de terminar la oración, entró el panadero con los panes. Y le preguntó a él que quién lo había enviado. Y le dijo: estos eran los panes del palacio que la reina no lo quiso porque se subió un poquito el grado. Y ella dijo: llévenlo a un orfanato. Y recibió, hermano, todos los panes ese día. Y él dijo: no fue que la reina lo mandó, no fue que se pasaron, fue que mi Dios le subió un chin logrado para que tuvieran aquí. Y un lechero que iba cruzando en el momento, se le dañó el camión de leche frente a frente al orfanato. Y llevó toda la leche al orfanato y la regaló. Exactamente en el momento de terminar la oración. Para la guerra, en el bombardeo, oraron a Dios. Y en todos los lugares cayeron bombas. Bombas para acá, bombas para allá, edificio destruido. Y el orfanato se mantuvo en pie. Y una sola bomba cayó encima del orfanato. Esto hay que predicarlo. La iglesia de hoy está más pendiente de los noticieros. Está más pendiente de los comentaristas. Está más pendiente de lo que dice el mundo que de lo que dice Dios. Dios te ha llamado a dar, Dios te ha llamado a bendecir, Dios te ha llamado a integrarte por los demás, Dios te está llamando a un ministerio de servicio. ¿Cuál? El que Dios haya puesto en tu corazón. No te detengas, la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a decir, la gente va a comentar. Lo único importante es que tú estés claro con Dios, que tú estás haciendo las cosas para Dios y que tú estás haciendo lo que hay que hacer. Porque el día que vayas delante del Señor, Él es quien te va a juzgar. Gloria al Señor. Hermano, fundó orfanatos. Muchos. Se le enseñaba a los niños a leer la Biblia. Estaban bien vestidos. Estaban bien educados. Eran bien cuidados. A los 70 años culminó esta área de trabajo. Y se dedicó a andar por el mundo entero. Y a sus 70 años murió a los 87. Y en esos 17 años fundó orfanatos en diferentes partes del mundo. Nunca faltó. Todo lo pedía en oración. Y hasta hoy en día, si usted no lo sabía, los grandes orfanatos de Inglaterra tienen como precursor a este siervo de Dios. Porque quizá usted, un niño que nació en una casa, no sabe lo que es ser huérfano. Usted sabe lo que es usted no tener a alguien que esté trabajando para que usted coma. Que tú como niño llegaste y no hay que comer porque no hay quien te cuide. Cuando leí esta historia lloraba delante del Señor y le daba gracias porque aunque mis padres no eran cristianos, me dio padres. Y no nos dejaron pasar hambre y siempre estaban ahí. Entonces Dios nos llama a nosotros a identificarnos con el que sufre. Bendecir a los demás. Pasar de la etapa teológica a la etapa de la acción. Donde se me reconoce por mis hechos más que por lo que predico.
No importa lo que la gente cree o piense. Bendiga, dé, ayude. Si usted se pone a observar lo que debería hacer, no va a hacer nada. Cuenta un pastor que conozco que le estaba ayudando, mezclándole el cemento y la arena y poniéndole unos bloques a una vecina mientras los hijos estaban sentados. Lo lógico sería que esos muchachos vengan a ayudarme. No, yo estoy trabajando para Dios. Dios es el que me va a pagar. A mí no me importa si tú me ayudas o no me ayudas. Así que, hermano, luchemos cada día por ser aquel que es el anfitrión. Cuando nadie quiere, quiera usted. Cuando nadie lo haga, hágalo usted. En la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle, donde sea. Conozco un siervo de Dios que a una hermana se le dañó el vehículo y agarró en el mismo lugar del trabajo, se quitó su ropa delicada, se quedó en franela, se metió debajo del vehículo y lo preparó, aunque sea para que llevara al lugar donde lo iban a arreglar, como era correcto. Estaba empapado, estaba sucio, estaba lleno de grasa, donde no tenía que estar engrasado, pero contento porque hizo algo para Dios. No lo hizo tanto para ella, sino porque Dios se agradaba. Entonces, como mi Dios se agrada en que yo bendiga a los demás, voy a hacer bendición a los demás. ¿Y sabe qué, hermano? Usted tendrá como regalo, uno de los regalos más grandes que tiene el hombre. ¿Sabe cuál es? Que no va a amar las cosas de esta vida. Una vez yo dije predicando, y créanme que es verdad, hay gente que se le pierden 100 pesos y le da un infarto. Pasan un día amargado delante de Dios por 100 pesos. Dios te faculta para que nada de esta vida usted le dé importancia. Con un ejemplo termino. Imagínese que usted no ama la cosa de esta vida, se le cayó el televisor. Arrúmbelo por ahí, después se compra otro cuando se pueda. Pero si usted ama mucho la cosa de esta vida, mire, llama al pastor y dice: pastor, ora por mí que estoy triste. Pero no le dice por qué. No le va a decir por qué. Le va a decir: tengo una situación, pastor, ore por mí, que esto sí es difícil. Porque ama la cosa de esta vida. Entonces, cuando tú aprendes a desprenderte, las cosas de esta vida te son nada. Y como dice nuestro pastor, entonces tú eres libre. Y el hombre libre. Usted sabe que hay gente que tiene mucho dinero y nunca ha salido un viajecito fuera de su ciudad. No conoce nada de su país porque todo lo de que no puede gastar ahí. No, hombre. Dios no ha llamado, hermano, a ser libre, a recibir gozo. Y Dios promete que si usted llora con lo que llora, sufre con lo que sufre, es manso, usted recibirá gran bendición de parte del Señor. Que Dios le bendiga, hermanos, y quedemos motivados a una vida de entrega.